Bueno, y para finalizar, miren, hemos dejado al final de este video el tema de las decisiones financieras y lo he puesto como ejemplo este caso de comprar o vivir arrendando. Esa es una parte importantísima en las decisiones en la educación financiera. Entonces, aquí tenemos la primera opción cuando vamos a comprar, alguien con dentro de su plan de vida decide comprarse una casa, ¿sí? Entonces, yo creo que la mayoría de los seres humanos siempre pensamos lo primero en comprarnos una casa. Entonces, vamos a verle desde el punto de vista financiero, ¿sí? Desde el punto de vista financiero, para que cada quien tome su mejor decisión. Sí, alguien me decía algún momento cuando explicaba con este ejemplo, decía, pero profesor, ¿cómo va a ser posible usted que me diga que no es importante comprarse una casa? Desde el punto de vista del bienestar de una familia, del bienestar de los integrantes de una unidad familiar, padre, madre, hijos, sí es importante, ¿no? Sí, tener un refugio donde nadie pues les pueda molestar, donde podamos vivir tranquilamente, ¿sí? Desde el punto de vista emocional, social es importante pues comprarse una casa, ¿sí? Pero desde el punto de financiera hay que estar consciente. Lamentablemente nos domina mucho el tema psicológico a veces en estos aspectos, ¿no? Nos domina, no nos interesa a veces cuánto nos toque llegar a pagar este tipo de propiedades, ¿sí? Lo importante es generar la compra de esta vivienda. En muchos casos, muchas inmobiliarias juegan con esa necesidad que tienen las personas, entonces no les hacen ver los cálculos, ¿sí? Que puede generar una vivienda a largo plazo para que conscientemente esta persona después de haber analizado diga, sí, la voy a comprar, sí, a pesar de que el costo financiero va a ser bastante alto. Lamentablemente, muchas de las personas que venden propiedades especialmente nuevas, el que mayormente recibe el beneficio es la persona que construye, ¿sí? Cuando son viviendas nuevas, y las personas que venden por lo general le dicen, mire, le vamos a vender la casa en 88,200, es una casa bonita de 2 pisos, con patio posterior, con garaje frontal, tiene 3 habitaciones, tiene todas las adecuaciones necesarias, entonces juega mucho con las emociones de las personas que pueden comprar y le dicen, mire, le vamos a vender en $88,000, le vamos a vender esta propiedad, pero va a ser simplemente unas cuotitas pequeñas de $900. Entonces, cualquier persona en su cabeza va a poner y va a decir, $900 sí me alcanza para endeudarme a 15, 20 y 25 años. Es que eso me parece que es una barbaridad hacerlo eso, ¿sí? Entonces vamos con la primera parte. Entonces tenemos dos opciones de comprar. Desde aquí empezamos el tema del manejo de la inteligencia financiera, ¿sí? Compramos una casa bonita, ¿sí? En un espacio, en un conjunto cerrado, en donde pagamos alícuotas por mantenimiento, por seguridad, ¿sí? En donde las casitas pueden ser rústicas, casas campestres, ¿sí? En donde convivo con otras personas, en donde compartimos los gastos, compartimos las áreas comunales, donde en muchos casos tienen áreas verdes, piscina. He visto eso especialmente en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, donde tienen canchas de básquet, área social y pues el precio de la vivienda es de $88,000, por ejemplo, en el primer caso. En el segundo caso, en cambio, es otra opción como más, desde el punto de vista financiera, puede ser así considerado como más ideal, ¿no? Construyo una casa o me compro una casa en donde en el segundo piso puedo tener varios departamentos, en el uno vivirlo yo y tener en la parte de abajo algunos locales de arriendo, ¿sí? En donde pueda generarme ingresos pasivos. Desde el punto de vista financiero, pues la mejor opción siempre va a ser la número 2 por el tema de que voy a generar ingresos pasivos a través de recibir arriendos, de arriendos del departamento, arriendos de los locales comerciales. En cambio, acá no.
Sí, miren, el primero, vivo cómodamente, pero no genero ingresos pasivos. Y de igual manera, a veces rentablemente el momento de vender una propiedad, la mejor siempre tal vez resulte mejor la número 2, dependiendo de la ubicación del lugar, ¿no? Entonces, ahí depende mucho de la emoción, la inteligencia emocional que genere la persona. Ahora, miren, decisiones financieras. En este caso puede ser, lo mismo puede pasar con un auto que puede comprarse una vivienda. La mayoría de personas, la mayoría de profesionales, la mayoría de emprendedores a veces establecen como su meta, su plan de vida, lo primero es comprarse una vivienda o comprarse un auto. Entonces, un poco para generar un poco de números financieros para que veamos ¿qué mismo es lo que terminamos pagando? Mira, aquí está el ejemplo, ¿no? Saqué información actualizada de las instituciones financieras ecuatorianas, en donde en sus páginas web muy amablemente proporcionan esta información que nos sirve bastante de ayuda. Entonces, el ejemplo de la propiedad, un costo de $88,000, se contrata por lo general para que no afecte a su bolsillo, a su flujo de caja, ¿sí? Se contrata deudas entre 15, 20 y 25 años. Mientras más me demore en pagar una deuda, mayor carga financiera, mayor gasto financiero voy a incurrir, ¿sí? Casos en que, por ejemplo, pueden llegar hasta costar hasta el triple la vivienda de lo que a mí me costó, ¿sí? Entonces, miren, y la tasa de interés actualmente, la revisé en una institución financiera, está al 10,93% en créditos hipotecarios. Me parece que está bastante alto, ¿sí? Mm, Relativamente pagar 10 con 93% de interés en el mercado ecuatoriano es bastante alto, ¿no? Comparado con, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, en donde bueno, ahí interviene mucho el Estado, en donde las deudas a largo plazo, por lo general, son al 4, máximo al 5%. O sea, ahí las personas pueden generar deudas a largo plazo. Entonces, miren, para contratar un préstamo, comprar una vivienda de $88,000, lo primero que tiene que cancelar es el avalúo de la propiedad para saber cuál es el precio. Eso lo hace un ingeniero, sí, visita la casita y les hace un avalúo dependiendo del monto, ¿no? Entonces, 186 más o menos en promedio. Los gastos legales, miren lo que es tan alto, ¿no? Notarías, registro de la propiedad, escrituras, para que determinen que esa propiedad, mientras usted, ¿sí? Esté pagando la deuda, esa propiedad queda hipotecada a nombre del banco, es decir, en un sentido únicamente figurado, usted es el propietario, ¿sí? Mientras usted no pague las deudas, la propiedad pertenece al la institución financiera. Entonces se hace unos costos más o menos por el monto de 3,500, 3,000, $3,500. Es el valor que se hace al inicio de contratar la deuda. Entonces, miren, ya vamos sumando, ¿no? La contribución del SOLCA, que es obligatoria, ¿sí? Que se hace en el momento del desembolso del préstamo de $43,430. Esos son valores que se desembolsan antes de que usted tenga el dinero para poder comprar la vivienda. Entonces, esos dineros se van acumulando a la deuda, ¿no? De ahora, si vamos con los gastos, ya es propiamente de la deuda. Entonces, hasta aquí ya contrató la persona la propiedad, ya se hipotecó la propiedad y después ya empezamos a generar ya las deudas producto del préstamo. Entonces, si podemos hacer un cálculo aquí, podemos identificar que la persona se endeuda en $88,000, pero al inicio ya tiene que pagar $186 por la avalúo más 3,500 más 430. Imagínense aproximadamente tendría que tener la persona, aparte de la deuda de $88,000, $4,116 para que simplemente le hagan el trámite y le desembolsen el préstamo, ¿sí? El momento que la persona empieza a pagar a una tasa que así está en el mercado actualmente, ¿sí? Claro que hay unas políticas ecuatorianas que hablan la primera vivienda que está más baja, pero en muchos casos se aplica esta tasa de interés que desde mi punto de vista me parece súper alto para nuestra realidad ecuatoriana. Realmente ahí pues se termina pagando un montón de cosas. Miren, ahí está.
Y eso que el interés es amortizable, ¿no? ¿Sí? Es decir, que vamos reduciendo la deuda y vamos pagando menos intereses al 10,93 y debe ser reajustable, ¿no? Esa tasa de interés, por lo general, como es a largo plazo, no es tasa de interés fija, es tasa de interés reajustable que por lo general es trimestralmente, ¿no? Si el mercado sube, la tasa de interés va a subir y la persona va a pagar más intereses los siguientes meses. Entonces, miren, en los 15 años se genera $91,000 de intereses que vamos a pagar en los 15 años. Sí, si lo hacemos en promedio, sí, dividido para 15 años y esto dividido para 12 meses, estaríamos pagando en promedio aproximadamente, aunque en los primeros años se paga más, es de $505. $505 mensuales de interés. Miren, entonces una persona que gane unos $1,500, unos 1,200, ya va a destinar directamente a pagar $505 mensuales de interés. Claro que son más al principio, pero le hacemos un promedio, ¿no? Son $505 de intereses más. Ahí viene otro rubro importante que es obligatorio. El seguro de desgravame son $14,000 que está determinado en la institución financiera, ¿sí? Ahí está incluido los seguros, el seguro desgravamen, el seguro contra incendios, ¿sí? 14,000 dividido para 15 años y esto dividido para 12, aproximadamente pagaría mensualmente unos $80 mensuales, ¿sí? Entre seguro desgravamen y seguro contra incendios de la propiedad. Entonces, una persona va a destinar 500, entre 500 y $600 mensuales para la institución financiera. Si hacemos 600 por 12 y por 15 años, ¿sí? Tendríamos que pagar $108,000 aproximadamente, que está 109, que es el valor exacto. Entonces, tenemos 109,000, 112, 16 más los $88,000 de la deuda, la propiedad al final de los 15 años, y eso sin tomar en cuenta el desgaste, las adecuaciones que a veces le hacemos, los daños que se producen, tuberías, pintado de las fachadas, etcétera, aproximadamente tendríamos que invertir como, ¿sí? Aproximadamente $200,000, ¿sí? Ese es el valor que terminaríamos pagando a las personas de $200,000. Ahora, mi pregunta aquí dice, ¿cuánto sería el valor del mercado de esta propiedad después de 15 años si yo la compré en $88,000? ¿Sí? ¿Será 90? Depende de las circunstancias, ¿sí? Eso es un fenómeno que pasa en nuestro país. A diferencia de Estados Unidos, una persona compra una propiedad de $88,000, a los 10 años ya más o menos le valdrá unos 120, $150,000. Pero en el caso del Ecuador no pasa así, ¿sí? Producto de la depreciación, a pesar de que la contabilidad dice que no se deprecian los bienes, pero sí podemos depreciar porque se dañan las puertas, empieza a oxidarse, los pisos empiezan a dañarse, ¿sí? Los muebles empiezan ya a no funcionar bien, las puertas de abrir y cerrar se empiezan a dañar, los baños, ¿sí? Los lavabos se dañan, se quiebran, entonces, y podíamos decir que una oportunidad de mercado, ¿sí? Después de 15 años, a mucha suerte esta propiedad la podía vender en $70,000, ¿sí? Pues miren, $70,000 después de 15 años, mientras yo gasté $200,000, ¿sí? $200,000 menos $197,000 en 15 años he perdido, ¿sí? 70,000 menos $200,000, he perdido aproximadamente $130,000, ¿sí? En 15 años. Si le hacemos el cálculo, ¿sí? 130,000 dividido para 12 y dividido para 15 años sería más o menos como unos $700 mensuales, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿será posible que después de 15 años la pérdida sea de $130,000? ¿Verdadero o falso? Eso es falso.
¿Por qué? Porque los 130,000 puede ser mucho más, ¿sí? Ahorita por tiempo no lo podemos calcular, pero puede ser mucho más. ¿Por qué? Porque es la pérdida del costo de oportunidad del dinero en el tiempo, ¿sí? Hemos perdido el costo de oportunidad en el tiempo, ¿sí? Por haber invertido pagando en instituciones financieras que yo podía aplicar mi fórmula de ahorrar, invertir para generar ganancias.